ya empezamos a darnos cuenta que el republicanismo no es solamente la cuestión del presidente de la República, que es algo más. Pero avanzando el tiempo, en España llega un régimen llamado de la Restauración. Somos un país muy curioso, ¿eh? Decía el profesor Castelar, el que fue presidente de la República, que era catedrático de historia, y hablaba así en andaluz, era gaditano, y la historia de España dice, se puede escribir en un solo folio, porque es lo mismo, con los romanos, con los otros, es decir, siempre se ha repetido. ¿Por qué decía eso? Pues lo decía porque, por ejemplo, a Isabel II, la reina, hay una revolución que encabeza el general Prim y la ponen de patita en París, en la calle. Pero a los 8 años está su niñito, Alfonso XII, reinando, gracias a un golpe de Estado del general Martínez Campos. Que es curioso que en España pasa una cosa muy graciosa. La noche del 21 de noviembre del año 1931, las Cortes Constituyentes de la República declaran fuera de la ley a Alfonso XII, cualquier español que aprehenda a su persona lo podrá detener, y además dice, queda sin derechos él y sus hijos y nietos. Hoy tenemos a un nieto reinando en España. Es un país que se repite constantemente. Parece ser que no aprendemos del pasado. Pues bien, el caso es que llega la Segunda República y con tremendas dificultades empieza a abordar una reforma agraria, que no fue una maravilla, pero se expropiaron terrenos porque hubo dificultades. La República tuvo que luchar primero contra la Iglesia, contra los nobles, y también porque los sindicatos obreros pedían que se le hiciese justicia más rápido. Llevaban ya siglos aguantando y exigían mayor rapidez. Y naturalmente hubo una reforma agraria, hubo la ley de términos municipales para que se contratasen a la gente del término preferentemente a la hora de las cosechas, y hubo una revolución. Yo muchas veces lo digo, los mejores maestros de escuela que nunca ha tenido España han sido los maestros de la Segunda República Española. Los maestros, los profesores. La República se volcó en la enseñanza, multiplicó por 10 en 2 años las escuelas que se habían creado en España. Dio catedráticos magníficos que cuando triunfó Franco se tuvieron que ir a América y allí enseñaron a mucha gente y abrieron nuevas escuelas de pensamiento y de ciencia. Es decir, que esa Segunda República que tuvo sus fallos, pero fue una república que intentó ser moderna. Y es curioso, cuando el título 1, que el otro día leí en un acto, España se constituye en una república de trabajadores de toda clase, atención, porque la república dice, sois trabajadores, vosotros los de los callos en las manos, pero vosotros los de la carrerita también sois trabajadores. Mira si se adelantó, ahora mismo están en paro. Vosotros, los hijos de clase media que os creéis de otra cosa, sois también trabajadores, aunque os duela reconocerlo, porque os compráis y vendéis en el mercado de trabajo. Ahora lo estamos viendo. Fue ese título primero, ese artículo primero de la Constitución Republicana, la que dio con el clavo de muchas cosas. Pues bien, para resumir, porque esto es larguísimo, ya empezamos a entender qué es ser republicano. Y ser republicano en una España que ha tenido 2 repúblicas. Las 2 han acabado a manos de militares. La primera por Pavía y la segunda por el delito de sedición y de rebelión militar encabezado por el general Franco. Bien, una vez visto ya que el republicanismo no es solo que no haya rey, repito, que es lo último, lógicamente una república con rey no puede haber, pero resulta que lo más importante es resolver los problemas económicos en nombre de la libertad y la democracia, y como para terminar el pastel, naturalmente, una república no puede tolerar que haya un señor que tenga más derechos por tener su apellido, que el cargo lo haga por herencia y que sobre todo haya una serie de privilegios. Por ejemplo, el rey no puede ser juzgado, no puede ser detenido porque su persona es inviolable, haga lo que haga. Eso rompe con el artículo de la propia Constitución que habla de la igualdad de los españoles y las españolas ante la ley. Primera parte. Segundo, en la primera hemos visto que el republicanismo es algo que nos puede interesar. Segundo, la transición. Estamos viviendo a costa de un cuento chino. Cuento chino en el que todos hemos tenido una responsabilidad, mayor o menor, y entre ellas me cuento yo, modesto dirigente provincial del Partido Comunista en Córdoba, no estaba yo en los lugares donde se traman las cosas, porque esto se llamó transición. Después de una serie de años, desde aquellos, tengo que reconocer que la transición fue un éxito para ellos.
Y voy a demostrarlo. En el año 1947, la Secretaría de Estado norteamericano, esto lo sé por unos documentos desclasificados que ha publicado el profesor Juan Ramón Capella, están ahí los documentos. Estados Unidos de América, en el año 47, ya se preocupa de qué va a pasar en España cuando Franco no esté. Fijaros hilado en fino, año 47. Y ellos plantean una hipótesis de tal. Dicen, hombre, lo aconsejable es que después de Franco haya una transición, cuidado con la palabra, una transición pacífica en la que al final de la misma haya dos partidos. Y los partidos para ello eran un partido demócrata y otro partido socialista. No se referían a lo que hay ahora, sino se referían a su modelo. Un partido demócrata, que sería para ellos los conservadores, y un partido socialista. Es decir, ellos preveían una salida muy parecida a lo que hay ahora en Estados Unidos. A partir de ahí, Estados Unidos estuvieron permanentemente presionando a Franco para que acelerase la sucesión, que dejase a un sucesor que le permitiera lavar al régimen. Lo que pasa es que no contaron con la terquedad del general, que se amarró al puesto y no quiso salir del mismo. Él tendría, sin duda, su razón. Porque además, Franco existió y estuvo gobernando hasta su muerte porque tuvo la inmensa suerte de que el mundo estaba repartido entre los comunistas de la Unión Soviética y los otros. Y como él era anticomunista, en la Guerra Fría eran partidarios de la siguiente frase que voy a repetir porque es histórica. Le preguntaron al presidente Roosevelt, ¿es que tenemos ahí en Nicaragua un dictador? Tenemos un dictador, y dijo entonces el ministro de Exteriores, tenemos un hijo de puta en Nicaragua. Y dijo Roosevelt, sí, pero es nuestro hijo de puta. Por lo tanto, con aquella definición del presidente Roosevelt sobre Somoza, ya está explicado la suerte que tuvo Franco de, al ser ferozmente anticomunista, prefirieron Occidente tener un anticomunista al precio que fuera, que no una posible democracia que podía derivar, en todo caso, en una democracia revolucionaria. Pues bien, la transición ha sido un éxito. Yo le llamo, en muchos escritos, la transición, la segunda restauración borbónica. Es curioso. La restauración primera es lo que dije antes, ¿no? Cuando entra Alfonso XII. Hay dos políticos entonces, Cánovas, conservador, y Sagasta, liberal conservador. Se van turnando en el gobierno. Las elecciones eran amañadas. Hoy no se amañan las elecciones. Hay algo peor, una ley electoral infame, pero que prácticamente es lo mismo. La política de Cánovas y Sagasta era la misma, 4 de tayuelo, para que la gente incauta creyera que al votar a uno estaba votando al contrario del otro, que va, eran de la misma familia, pero con pequeñas diferencias porque no podían ser hermanos gemelos. En la restauración de Cánovas, como aquí el franquismo, los intereses económicos pasaron el Jordán, se bautizaron. Es decir, las grandes casas de banqueros, las grandes fortunas, se quitaron el yugo y la flecha y se vistieron de demócratas. Nadie le tocó un pelo a la banca, nadie le tocó un pelo a la iglesia. Al contrario, se firmó un concordato donde pagamos todavía 6.000 millones de euros a la Iglesia Católica, como en la época de Cánovas. En la época de Cánovas, la Constitución decía que el Estado no tenía confesión religiosa, pero Cánovas iba como presidente de gobierno, ya como persona, iba a misa, la Iglesia estaba en sus profesiones, recibía dinero, exactamente como hoy. En la época de Cánovas, los ladrones gobernaban. Los ladrones estaban en el Poder Judicial, estaban en el Congreso de los Diputados y estaban en el gobierno. No estoy hablando de este gobierno, digo que estaban en los gobiernos que hubo, instalados. No me meto con nadie, simplemente estoy recordando un periodo de la historia de España. Los ladrones eran normales. No es que tal político entonces robara, no, era un ladrón que se haya metido a político, y no es lo mismo. Es decir, era normal la corrupción, la hipocresía legal. ¿En qué sentido? En que la población española se acostumbró a que la ley fuera por un sitio y la realidad fuera por otro. Atención, porque esta es la degradación peor que tiene un pueblo. Cuando las leyes existen, pero el que tiene que aplicarla dice, no te preocupes, que para ti esto no se cumple. Esto forma parte de lo más desgraciado y miserable que hemos tenido en nuestra historia. Hoy sigue igual. Es decir, hoy, no, por favor, escuchadme.
Mirad, os cuento una anécdota que demuestra hasta dónde esto es así. Con una tenemos bastante. Don Emilio Botín, el auténtico poder de España, presidente del Banco de Santander, un inspector de Hacienda, un abogado del Estado, lo investiga y se encuentra que hay un dinero que ha desaparecido y que el Estado ha sido perjudicado, que don Emilio Botín no ha pagado impuestos al Estado por una serie de operaciones financieras. Investigando le encuentran que don Emilio Botín, para poder justificar el dinero, ha hecho una lista de supuestos perceptores del dinero, que daban la casualidad de que llevaban años en el cementerio. Es decir, don Emilio Botín coloca a muertos en las listas de los perceptores del dinero, que era para quedarse con el impuesto. Cuando el abogado del Estado se da cuenta de lo que tiene allí, que era para haberlo metido en la cárcel sin fianza y después juzgarlo, naturalmente comienza a incoar el expediente y comienzan los jueces, y la sentencia se aproxima ya a los 170 años para don Emilio Botín. Cuando esto está así, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno, coge el teléfono y le dice al abogado del Estado que no toque ni un pelo a Botín, por una razón. Yo, dice ella, que en estos momentos represento al Estado, no me considero engañado. Por tanto, usted, abogado del Estado, no proceda contra don Emilio. En un país normal, don Emilio hubiese ido a la cárcel y doña María Teresa Fernández de la Vega también. Porque, además, peor, como miembro del Gobierno de la Nación. Lo pueden encontrar esto ustedes en el libro de Juan Torres, catedrático de Economía aplicada a la Universidad de Sevilla, que lo ha publicado hace 4 meses. Porque todos los datos que yo estoy dando hasta aquí y los que vengan, se pueden encontrar perfectamente porque están publicados. Lo que pasa que estos datos, ellos saben, que la gente en España lee poco. Esa es una desgracia tremenda para este país. Porque hay libros que explican cosas tremendas, cómo está robando mucha gente ante la paciencia, ante la indiferencia de muchos corruptos con toga de juez. Pero esta España se parece en eso a aquella España de la restauración. Pues bien, la transición ha acabado, por tanto, con un rey al cual se le atribuye el mérito del 23 de febrero, cuando libros hay por ahí y experiencias vividas, que él fue el inductor máximo de ese 23 de febrero. Y en todo caso, a la hora del coloquio, me preguntan ustedes para qué datos. Y 3. La crisis. Vamos a ver. Tengo la obligación de decirles a ustedes que la crisis, con las soluciones que están poniendo, no tendrá solución jamás. Y le digo a ustedes, como vengo diciendo de hace 4 o 5 años, y no porque yo entre en trance y vea, suelo relacionarme con bastantes economistas, estudio documentos de ellos, pregunto, indago, me llaman informes de Europa, es decir, soy un hombre de estudio. Y además intento rodearme de personas que saben más que yo en cuestión económica y de ellas aprenden. Y tengo que decirles que no hay solución, que el paro va a seguir creciendo, que van a recortar e intentar la cuestión de sanidad y de las pensiones, y que no hay salida posible si no cortamos esto por parte de la población. Dijeron que el paro empezaría a bajar para el 2010, el 11, el 12. Las últimas declaraciones de doña Elena Salgado lo fija para el 2017. Pero el problema, ¿cómo podría yo colocar unos ejemplos, y los voy a hacer, para intentar con unos ejemplos demostrar casi toda una situación de control? Ahí va el primero. Esto lo he hecho en alguna otra mesa redonda, donde había gente del empresario, y le he dicho lo siguiente. Vamos a ver, señores, imaginen ustedes que mañana les permiten a ustedes de verdad, totalmente, el despido libre. Trabajadores a la calle, cuando yo quiera. Lo tienen concedido ya. Indemnización, ni una gorda. Seguridad social, no paga usted, señor empresario. ¿Cuántas subvenciones quiere usted? ¿Cuántas declaraciones fiscales? ¿Cuánto dinero? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo tienen ustedes ya? ¿Están contentos? Bueno, ahora díganme, por favor, ¿qué fábricas van ustedes a crear? ¿Qué industrias van a crear? ¿Qué negocios van a montar? No tienen ni saben ni idea.
¿Por qué? Porque el problema de este país es tremendo, basta un dato. Estamos en la Unión Europea, una Unión Europea que en los primeros años empezó a entrar dinero para carreteras, salía dinero por todas partes, pero si hay aquí algún cazador, sabe cómo se va cebando a la víctima. Se va poniendo un cebo, va entrando, y nos encontramos que hoy, según datos dados por don Miguel Boyer, que desde luego no tiene nada de izquierdoso, pero sí sabe economía, resulta que Alemania, que es el país que más se ha gastado en que exista el euro, ha visto multiplicado por 2 el crecimiento de su economía y sus exportaciones. Es decir, Alemania nos vende de todo ya. Y nosotros lo que no podemos, lo que compramos, no lo fabricamos. El problema de los empresarios españoles es que no saben qué van a fabricar. El problema que tiene el sector del automóvil en España y el sector productivo es el siguiente. España tiene un 30% de sus fábricas, de sus talleres, de sector productivo que ya no le sirve. Trabaja con un 70%. Pues ese 70% está produciendo excedentes. Los coches no se venden. Es decir, que un país cuya capacidad de producción no es utilizada porque no vende y al contrario se va reduciendo, es un país que no tiene salida. ¿Dónde va a haber dinero si no tengo dónde venderlo? Pero la evidencia la tenéis al alcance de vuestra vista. Yo no sé si aquí en Las Rozas hay supermercados, pero están llenos de cosas. ¿Habéis visto que falten en cualquier concesionario de automóvil? Está lleno de todo. Pasa un cliente y lo cogen así. ¿Qué pasa? Que hay producción de muchas cosas que no se venden. Y por tanto entramos en una cosa que ya dijo un tal Carlos Marx en el año 1848. Hay crisis de sobreproducción. Por tanto, el problema es ese. Pero ¿cómo España ha abordado este problema que es muy antiguo? Pues de la siguiente manera, que es escalofriante. Un ejemplo de ustedes. Imagínense que uno de ustedes gana, pongamos, 100 euros al mes, una cifra, y de los 100 euros al mes ustedes se dan cuenta que los gastos que tienen todos los meses son 120, y que no hay manera de bajar de 120. Luego tienen números rojos, en el mes de enero 20 euros en febrero, 20 euros en marzo, y dicen, esto no puede seguir. Ustedes tienen los siguientes caminos. Una de dos, o ahorran más, se aprietan, se quitan de la costumbre burguesa y perversa de comer, una costumbre indigna, entonces es la manera de ahorrar. O ustedes se buscan otro trabajo que permita otro ingreso. ¿Verdad que no hay otra salida? Bueno, pues entonces, sin embargo, ustedes no se aprietan el cinturón más, tal vez porque no puede apretarse más, ni tampoco se buscan otro trabajo o no lo encuentran. ¿Qué idea tienen? Hombre, pues las trampas del mes de enero las voy a pagar vendiendo la cocina. Y vendo la cocina, pago el mes de enero, 20 euros. Guisar, voy a guisar en el patio una candelita. Pero llega el mes de febrero, 20 euros. ¿Y qué hago? Vendo el dormitorio. Puedo dormir en una manta en el suelo. Pero otros 20 euros. Vendo el comedor. Y al cabo de un tiempo ha vendido toda la casa. ¿Qué ocurre? Que la deuda sigue y ustedes no tienen nada en la casa. Pues eso ha hecho el Estado español con Felipe González, para empezar. Fue vendiendo todas las industrias del Estado. Endesa, Argentaria.